empezamos con Eduardo. Eduardo, cuando quieras. Vale, perfecto. Pues en mi caso, pues felicitar una vez más al candidato, en este caso Esteban, por el trabajo, obviamente la tesis, las publicaciones que tiene y la presentación, ¿vale? Muy buen trabajo. Y como pregunta, la única pregunta que te quería hacer, has hablado de aerogeneradores, ¿vale? Y en concreto, en la empresa en la que trabajo tenemos pues casi 400 aerogeneradores funcionando, ¿vale? Y normalmente tenemos muchos datos, mucha información, ¿vale? Pero al final siempre da la sensación, o tenemos la sensación, de que lo más importante a la hora de hacer un modelo, de lo más importante a la hora de hacer un buen modelo, es partir de unos datos que sean correctos. A nivel industrial suele ser complejo, digamos, una cosa es hacerlo con una planta que tienes controlada y demás, y otra cosa es hacerlo a nivel industrial con máquinas funcionando, ¿vale? Claro. Entonces la complejidad de obtener unos datos viables, útiles, para luego poder modelar de forma correcta lo que queremos hacer o lo que queramos obtener, ¿vale? En este caso la detección de anomalías, se complica, ¿vale? Por ejemplo, yo siempre me recuerdo de algún caso nosotros en nuestra empresa hemos tenido videoendoscopías de multiplicadoras, ¿vale? Multiplicadora es un elemento importante en el aerogenerador, ¿vale? Y análisis de ellos con expertos que nos dicen que tienes esta multiplicadora con micropitting, con agujeros en los engranajes, es decir, con fotos reales en las que vemos que hay micropitting, agujeros en los engranajes y vemos que la multiplicadora está dañada, ¿vale? En el sentido de que tiene problemas, pero esa multiplicadora ha seguido funcionando durante 5 años hasta que la hemos cambiado, antes incluso de que llegue a pararse, ¿vale? Entonces, digamos, de esos elementos tenemos datos, tenemos información, pero muchas veces esa información es complejo a nivel de saber en qué punto podemos decir que esa multiplicadora, por ejemplo, ha llegado a un punto de rotura o a un punto en el que lo tienes que cambiar, ¿vale? Porque incluso con expertos y con análisis visuales reales en los que se ven los problemas, ¿vale? Te sigue dando una vida importante, ¿vale? 5 años, obviamente, en un elemento de ese calibre que tiene un coste significativo es importante, ¿vale? Entonces, la duda que te planteo es, dentro de estos modelos que habéis estudiado, ¿vale? Si tenemos en cuenta que a mí me da la sensación que un elemento importante a la hora de hacer un buen modelo es partir de datos útiles, que es difícil conseguir a nivel industrial, ¿cuál de los dos modelos que habéis estudiado sería más útil o podría trabajar con unos datos más fáciles de obtener a nivel industrial, ¿vale? Para las empresas que están trabajando o que tienen sistemas en funcionamiento? Esa era mi duda, a ver si me puedes contestar. Bueno, yo en concreto tengo principal prevalencia por las técnicas de tipo One Class, porque de momento en todos los conjuntos de datos sobre los que hemos trabajado también, justamente comentaba, bueno, es que nosotros relacionados con el ámbito de los aerogeneradores, esto que estamos tratando aquí, digamos, es más la parte mecánica, que al final que se vaya a emplear en aerogeneradores casi que es como secundario, ¿no? Nos estamos centrando más en el proceso. Pero lo cierto es que hemos también trabajado con la parte un poco de la electrónica de potencia, con datos de una vivienda bioclimática, que es, bueno, Sotavento, aquí en Galicia, y hemos trabajado también justamente y estamos intentando trabajar en el enfoque de la electrónica de potencia que hay dentro de ese aerogenerador, tratar de determinar pues excesos en la distorsión armónica, etcétera. Y lo cierto es que desde nuestro punto de vista y mi humilde experiencia es que las técnicas One Class siempre nos están dando mejores resultados. ¿Qué ocurre? Que, como dices tú, claro, siempre el conjunto de datos tiene que ser el adecuado y lo suficientemente representativo. Nosotros, por ejemplo, con respecto a las técnicas de One Class, es cierto que hay unas que funcionan mejor que otras. Por ejemplo, las que comentaba antes de distribución de densidad, necesitamos un conjunto de datos enorme y es mucho más complicado implementar un sistema porque necesitaríamos bueno, cantidades inmensas, ¿no? Pero bueno, evidentemente no es una solución general, seguramente para problemas muy específicos, a lo mejor pues las técnicas One Class no son capaces de determinar esas pequeñas desviaciones que ya te digo que a lo mejor no sois capaces no habéis sido capaces de verla en su momento, pero yo me decantaría por ellas.
por OneClass con respecto a los sensores virtuales. Los sensores virtuales está bien, sobre todo si tienes conocimiento sobre una planta y es interesante a lo mejor más de cara a detectar, en lugar de detectar la aparición de una anomalía, quizás sustituirla, si estamos en un proceso en concreto, pues igual que OneClass te diga que algo va mal y que sea a partir de ese momento en el cual entre el sensor virtual y sustituya y recupere el valor perdido, o para determinar el punto concreto donde pueda aparecer una anomalía, pero vamos, en general, mi percepción y mi idea es que OneClass funciona bien la mayor parte de las veces. Ya te digo, siempre sujeto al conjunto de datos, no sé. Perfecto, perfecto. Con eso me ha quedado claro. Muchas gracias. Por mi parte, eso es todo. Muchas Muy bien, gracias, gracias. Eduardo. Muchas gracias, Esteban. Vamos a seguir con Juan Manuel, por favor, cuando quieras. Hola, Esteban. Bueno, pues también Hola. me uno a la felicitación de Eduardo. Una tesis muy interesante. Además, es un campo que me interesa mucho, ¿no? O sea, que aparte de esto. Y bueno, he visto una presentación muy clara y bueno, está bien. Una curiosidad solamente te quiero preguntar es, a la hora de cuando tú eliges las variables, en los ejemplos que has puesto en los artículos, bueno, hay unos caudales, unas presiones, pero la elección es simplemente, por lo que veo, es las variables que había. No es porque haya un estudio. Tú imagínate que tenemos un proceso en el cual pues, hay un montón de variables que pueden estar incluso, bueno, estarán relacionadas entre sí. No solamente en la que quiero, a lo mejor la que está produciendo la anomalía. Pues, entonces, a la hora de elegir las variables, estos métodos de los que tú has estado evaluando o otros que hayas visto en la literatura, has visto cuál podría ser, te sigues inclinando por lo mismo, por el OneClass, a la hora de, bueno, meter variables sin necesidad de una inspección previa o crees todos necesitan una inspección previa o un estudio previo. ¿Qué es lo que crees tú al respecto? Muchas gracias por la pregunta. Mi percepción es evidentemente que necesitamos que se necesita una inspección previa, eso siempre. Tema de preprocesado, tema de correlación entre variables, incluso desechar variables que puedan, incluso pues, de cara al modelado, variables que puedan ser casi contraproducentes, ¿no? En ese sentido, lo cierto es que nosotros, claro, al final tenemos que tratar de resumir o de sintetizar un poco el trabajo que hay detrás, ¿no? Te pongo como ejemplo que, por ejemplo, en mi trabajo final de grado, ya en su momento había trabajado justamente con esta planta, lo cual también me hace especial ilusión que la tesis también va. Y habíamos trabajado justamente con el tema de reducción de variables, habíamos trabajado con redes SOM, para ver el peso de cada una de las variables que tenía sobre el sistema. Y evidentemente sí hemos llegado un poco a la conclusión de que es importante o es interesante. De hecho, en el primero de los enfoques no utilizamos todas las variables y eso obedece un poco a un estudio previo de qué variables son las más adecuadas. ¿Por qué en la tercera de las contribuciones utilizamos todas? Bueno, pues utilizamos todas un poco porque tenemos también justamente el interés de ver si OneClass, estas técnicas, digamos, vamos a decirlo un poco de manera vulgar, tragan con todo, ¿no? Es decir, queríamos probar sistemas, digamos, multivariable. Anteriormente estábamos trabajando con 5 variables, pues queríamos meter más, queríamos meter 9 y queríamos meter esas 9 un poco a ciegas con todo lo que eso conlleva, ¿vale? Con la aparición que pueda aparecer de un ruido, de una variable que pueda producir algún tipo de distorsión y evidentemente yo creo que lógicamente, pues sí que implicaría un preprocesado o, vamos, un análisis previo de correlación entre variables, etcétera. Estoy completamente de acuerdo. Muy bien, muy bien. Vale, estupendo. Bueno, simplemente traslada también mi felicitación a tus directores, ¿no? José Luis y Alexis, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias. Se lo transmito, muchas gracias. Gracias a los dos. Y ya terminamos con Pedro. Cuando quieras, Pedro. Gracias, Basil.
Gracias, Esteban. La verdad que me ha gustado mucho tu presentación también. He comentado muchísimo la tesis, que por compendio de artículos, evidentemente no tenía el mismo hilo conductor que puede tener una tesis elaborada para ello, pero vamos, la presentación ha quedado muy clara, la calidad de los trabajos presentados pues es evidente y la metodología también, ¿no? Por ello te felicito y vamos, ya el hecho de que estés aquí presentando es el resultado de todo ello. A ver, tenía una cuestión, exactamente la misma cuestión que acaba de plantear nuestro compañero Juan Manuel, pues relacionada con qué variables escoger cuando tienes gran cantidad de variables. Sé que existen técnicas, podrías aplicar entre otras cosas un PSA previo para reducir la dimensión del conjunto de entradas de variables que llegan a tu algoritmo, pero evidentemente en un proceso tan pequeño como el que tú tienes, pues tienes, si no recuerdo mal, eran 5 entradas, pues tampoco vas a estar aplicando eso porque al final pierdes información, ¿no? Dicho esto, me interesa un poco profundizar un poco en la idea del sensor virtual. Comentaste que en un sensor virtual, para bien o para mal, pues dependes del operario que trabaja en la planta para que te detecte si la anomalía que este sensor detecta es real o no, o un poco también para mantener la calidad en los datos, ¿no? Pero exactamente, ¿por qué dependes tanto del usuario? Y como segunda pregunta, ¿se podría implementar un segundo algoritmo después del sensor virtual que sea capaz de complementar lo que hace el usuario? Vale. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por las felicitaciones, también por la pregunta. Con respecto a lo que me preguntas de la dependencia, digamos, del usuario con experiencia. Claro, nosotros, de hecho, lo hemos aplicado esto también en el tema de la anestesia. En el proceso anestésico estamos trabajando Universidad de A Coruña y Universidad de La Laguna. Y todo esto, digamos que nos surgió antes incluso de la publicación que presenté en esta tesis. Nos surgió tratar de modelar el comportamiento de un ser humano durante el proceso anestésico. Claro, no se me ocurre nada menos o nada más no lineal que un cuerpo humano, ¿no? Especialmente teniendo en cuenta que tenemos que tener en cuenta la fisionomía, el sexo, etcétera, de la persona, ¿no? Y lo cierto es que trabajamos con un sensor virtual en ese aspecto y era capaz de alguna manera, indicarle, sin necesidad de un sensor hardware, era capaz de indicarle al anestesista pues el nivel de hipnosis que tenía el paciente. Y claro, llegó un momento que dijimos, vale, ¿y a partir de qué momento, qué desviación entre el sensor hardware y el sensor virtual podemos determinar que aparece una anomalía? Y es que eso, y especialmente en procesos donde es fundamental la mano del operario, es que no podemos prescindir de él. Es decir, yo no puedo decir un 5%, un 10%. De hecho, el proceso anestésico en concreto, pues es un proceso que requiere mucho de la experiencia de un anestesista que incluso no te sabe explicar, ¿no? En base a los cientos de operaciones es cuando actúa. Entonces, de cara, digamos, a tunear, por decirlo de alguna manera, o establecer o sintonizar este sensor virtual, se necesitaba de la experiencia en su momento del anestesista, y en este caso lo vemos un poco igual. Yo, a la hora me pongo en una planta industrial cualquiera, una planta sencillita, aquella persona que está acostumbrada y sabe más o menos cómo responden los sensores, o qué puede ser debido a un ruido, o qué puede ser una desviación normal debido a la deriva térmica, o qué puede ser lo que sea. Yo creo que es una parte
que es indispensable si le aplicas el sensor virtual. Si lo que queremos hacer es detectar una anomalía, si queremos utilizar el sensor virtual para detectar anomalías. Y con respecto a la segunda pregunta, ¿se podría buscar la manera de utilizar un algoritmo para determinar esa aparición, ese umbral? Pues podría ser un futuro trabajo o un camino por el que andar. La verdad, lo cierto es que no se nos había ocurrido. Pero que vamos, hacemos hincapié en la necesidad de que alguien establezca ese umbral y que ese umbral no puede ser aleatorio, vamos, que tiene que ser basado en experiencia. Y quizás esa experiencia pues también la pueda adquirir un tercer sistema inteligente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale. Pues nada, por mi parte, nada más. Muchas gracias por la respuesta. La verdad que es muy interesante el tema. Abre, quieras o no, abre todo un debate en cuanto a eso, a sistemas automáticos apoyados por operarios humanos, ¿no? Siempre nos encontramos este paradigma, ¿no? Es muy difícil sustituir al ser humano porque existen múltiples variables que intervienen, que incluso pueden llegar a ser hasta del punto emocional, que son muy difíciles recoger por una máquina, ¿no? Pero en este sentido yo, desde el punto de vista de la automática, soy muy optimista en cuanto a que siempre pienso que si tuviéramos recursos ilimitados y pudiéramos sensorizar toda la realidad que tenemos presente, podríamos identificar qué variable es la variable clave para identificar según qué cosa en cada momento, ¿no? Entonces, es muy interesante de cara a futuros trabajos, pues eso. Disculpa, no quiero ocupar más el tiempo. Por parte, muchas gracias. Y nada más. Y traslado también la felicitación a tus dos directores. Gracias. Gracias, Esteban.